Muchísimas bendiciones. Hoy vamos a seguir con el episodio número 2 acerca de conocer con mayor profundidad el temor a Dios, porque sin temor a Dios es imposible tener una relación sana y correcta con Él. Por ende, nosotros necesitamos ver si el temor que hemos desarrollado hacia el conocimiento de Dios es el correcto, porque nos lleva a caminar de acuerdo a sus caminos. El temor a Dios te lleva lejos del camino del mal. Y muchas veces nosotros no tenemos claro lo que conlleva mal desde la perspectiva de Dios. Yo quiero leerte Mateo 25. Es el versículo que Dios ha puesto en mi corazón para seguir con este análisis, esta reflexión, esta meditación y hasta el conocimiento doctrinal del temor a Dios. Está en Mateo 25. Y lo voy a leer porque creo que necesitas detenerte un momento y evaluar. Como hijo de Dios, muchas veces nosotros tomamos decisiones que nos llevan opuesto a lo que ya Dios nos ha revelado como su voluntad. Por miedo, por desconfianza, por expectativas incorrectas de nuestro prójimo, por no saber manejar las acciones de los demás, a veces nosotros no podemos darnos cuenta de qué manera nosotros utilizamos aquellas cosas que Dios nos ha dado. ¿Y qué tiene que ver esto con el temor de Dios? Mucho, porque miedo y temor no es lo mismo. Y yo quiero leer Mateo 25. Dice, porque el reino de los cielos es como un hombre que al emprender un viaje, llamó a sus siervos y les encomendó sus bienes. Y a uno le dio 5 talentos, a otro le dio 2 y a otro 1, a cada uno conforme a su capacidad, y se fue de viaje. Aquí vemos que el reino de Dios es semejante a un hombre que administra sus bienes entregándoselo a sus siervos. Y la palabra siervo allí quiere decir esclavo, alguien que carece de voluntad propia, porque la voluntad está rendida a la instrucción de su Señor. Lo que nos llevaría a nosotros inmediatamente a la pregunta, para mí, ¿la voluntad de Dios es más importante que la mía? ¿La opinión mía tiene que ver con la voluntad de Dios o no tiene nada que ver a veces con ella? Vamos a saltar en Mateo 25 al versículo que es la base de la enseñanza que yo quiero darte ahora en el segundo episodio acerca del temor a Dios. Dice, pero llegando también el que había recibido un talento, estoy leyendo en el verso 24, dijo, Señor, yo sabía que eres un hombre duro, que ciegas donde no sembraste y recoges donde no esparciste, y tuve miedo, y fui y escondí tu talento en la tierra. Mira, aquí tienes lo que es tuyo. Pero su señor respondió y le dijo, siervo malo y perezoso, ¿sabías que ciego donde no sembré y que recojo donde no esparcí? Debías entonces haber puesto mi dinero en el banco. Estamos hablando de que el temor, el miedo, los bienes, la economía de Dios otorgada a sus hijos también tiene que ver con el temor a Dios. Este siervo que está aquí dice que él tenía miedo. Y la palabra que él utiliza para referirse en ese momento a su señor era justamente curios. Parece que tenía el entendimiento equivocado del carácter del señor que le había entregado los bienes en la mano. Lo primero que yo necesito que entiendas es lo siguiente. En el reino de los cielos se nos ha otorgado bienes que nosotros debemos administrar con inteligencia y con sabiduría porque no nos pertenecen. Somos administradores pero no dueños. Esos bienes entregados por Dios deben ser usados con la finalidad correcta para que la vida del Hijo de Dios pueda ser vista, manifestada, implantada en la vida de los demás. Este temor que este siervo experimentó, ¿qué lo llevó a hacer? Lo primero que hizo fue esconder. Él tenía un grave problema de confianza en su Señor. Él sabía que el carácter del Señor era, de acuerdo a lo que él decía, el Señor duro, que ciegas donde no sembraste y recoges donde no esparciste. Entonces, un pobre concepto del temor a Dios parte muchas veces de distorsionar la imagen de Dios en nosotros, el carácter de Dios en nosotros. Y lo primero que nosotros debemos restaurar para caminar en un santo temor a Dios es el carácter paternal de Dios. A veces nos relacionamos con Dios desde la óptica de un rey, de un rey, si es la palabra adecuada, del rey portentoso que no solamente es santo, sino que también es justo
Y al relacionarnos con esas partes del carácter de Dios, cuando tenemos ausencia de una verdadera paternidad de Dios, lo que a nosotros muchas veces nos motiva a actuar no es la motivación correcta. Por ende, cuando el temor a Dios se va a desarrollar en nuestra vida de manera correcta, entendemos que debemos caminar en el conocimiento de la paternidad de Dios. Jesús lo dijo en Juan 17. Yo he venido para que ustedes conozcan al verdadero, para que ustedes tengan conocimiento de quién, del Padre, para que conozcan al Padre y a su Hijo Jesucristo. Entonces, cuando vamos a caminar en el temor a Dios correcto, la realidad del conocimiento de Dios en nuestra vida comienza a ser edificada. Y quiero que primero puedas entender esto. Dios no solamente está contigo, Él vive en ti. Muchas de las cosas que nosotras hacemos o nosotros hacemos tiene mucho que ver con la ausencia de saber que Dios vive en nosotros. Yo lo puedo saber de manera informativa, pero cuando este saber afecta mi entendimiento y me lleva a comprender la realidad de Dios en mí, sobre mí y conmigo, nuestro entendimiento comienza a engrandecerse, comienza a esparcirse. Entonces, ¿quién es Dios para ti? ¿Lo miras como padre o lo miras como el rey que te está exigiendo que trabajes para él? ¿Lo puedes experimentar en la realidad del amor y el afecto a tu vida? ¿O tienes esa sensación siempre de que Dios está esperando que tú hagas algo malo para castigarte? Cuando nosotros tenemos este entendimiento de Dios, generalmente no hemos comprendido la obra de gracia. Por eso es importante que relaciones, ¿qué recibiste cuando a ti el reino de Dios te entregó sus bienes, su economía? ¿Qué te dio? ¿Qué te otorgó? Y yo quiero que en base a eso nosotros leamos un momentito lo que dice Segunda de Pedro. Fíjate que en Segunda de Pedro, en el capítulo 1, dice, pues su divino poder nos ha concedido todo cuanto concierne a la vida y a la piedad, mediante el verdadero conocimiento de aquel que nos llamó por su gloria y excelencia. Tienes que comenzar intencionalmente a conocer el verdadero Dios. Aquí dice, el verdadero conocimiento de aquel. ¿Quién es Jesús? A Jesús podemos conocerlo a través de lo que Él hace. Él sana, Él liberta, Él hace milagros, Él obra maravillas, Él cambia planes para favorecernos en algún momento de los demás hacia nosotros, detiene cosas, pero es a este conocimiento que se refiere. Este conocimiento, el cual dice Pedro, el verdadero conocimiento de aquel que nos llamó. Entonces, el temor a Dios verdadero comienza cuando vas adquiriendo un verdadero conocimiento del que te llamó. Esa palabra llamar es kaleo. Ese llamamiento que tú recibiste como hijo de Dios, al cual se le ha puesto un nombre, se le ha redimido, se le ha perdonado, se le ha dado la influencia de la obra de su gracia, para que pueda ser participante, fíjate por qué te dice aquí, para que tú puedas estar consciente de todo lo que pertenece a la vida y a la piedad. ¿A qué vida se refiere? ¿Cuál es la vida? Muchos de nosotros necesitamos profundizar en el conocimiento de la vida Zoe, la vida del espíritu. Esta vida parte desde la mente y afecta el corazón. Es un sistema de pensamiento que casi siempre apunta a la vida en el espíritu. Esto puede ser mucha teoría para nosotros en estos momentos que estamos viviendo tantas situaciones internas, mentales, de angustias, de inseguridades, de incredulidad. Y ojo, casi siempre la falta de temor a Dios correcto está vinculado a la incredulidad. De hecho, para mí la base del temor a Dios incorrecto es la incredulidad. ¿Cuántas veces Dios te dice, te exhorta, te instruye, pero la incredulidad hace que las acciones nuestras sean opuestas al carácter que se te ha otorgado mediante las promesas que aquí están? Fíjate que aquí dice, por medio de las cuales
nos ha concedido sus preciosas y maravillosas promesas, a fin de que por ellas llegaseis a ser participantes de la naturaleza divina, habiendo escapado de la corrupción que hay en el mundo por causa de la concupiscencia. Wow. Estos son pasajes bíblicos que cuando son revelados a nuestro entendimiento, cuando cobran esa luz, esa realidad, esa revelación, ese dabar en nuestro interior, comienzan a bombear la vida de Jesús de manera práctica. Es como si nuestra mente comenzara a comprender más allá de las palabras el significado de cada una de ellas. A veces hay palabras que nosotros creemos saber el significado, pero cuando vamos al diccionario nos damos cuenta que lo que yo creía que era nada que ver con la realidad de lo que en verdad significaba. Eso pasa con esto. Aquí se nos está diciendo que se nos concedió, es algo que se te entregó. Entonces, cuando el temor a Dios se va a trabajar en nuestra vida, hay algo que a ti se te da y son promesas. Promesas ancladas en el carácter de Dios. Y una de las promesas que más constante veo en la Biblia es no temas. No temas. Yo voy a estar contigo, no temas. Cuando pases por las aguas, ahí yo voy a estar contigo. Y si por el río no va a subir sobre tu cabeza. Y si por el fuego, no te va a quemar. A veces lo cantamos, pero cuando estamos en situaciones agonizantes, agobiantes, de incertidumbres, de a veces depresión emocional, de afán, de la necesidad de sentirnos seguros a través de los bienes que poseemos, nos vamos dando cuenta que vamos colapsando internamente. Y el temor a no estoy en lo que debo de estar, no estoy haciendo lo que debo hacer, Dios me va a castigar. Ese tipo de pensamiento genera una serie de sensaciones internas que al final afectan hasta nuestro cuerpo físico. Por eso es que desde que grabé el primer episodio del temor, lo apunté a lo que dice Jeremías 6:19. Oye tierra, lo que he determinado hacer. Le voy a dar a este pueblo el fruto de sus pensamientos. El mal que ellos han pensado es lo que ellos van a recibir. Esas son leyes espirituales que, aunque yo la ignore, son leyes. No van a dejar de tener su efecto porque yo no las conozca. Por eso, a partir de este tiempo, tienes que comenzar a custodiar tu mente. Tienes que prestarle atención a cómo ella produce de manera constante pensamientos de inseguridad, de temor, de dolor, de decepción. Aquí yo veo que en Mateo 25 observo que a este siervo que se le dio 1, a los que se le dio 10 y 5, ellos hicieron lo que entendieron. Pero fíjate que al que menos le dieron, él actuó de acuerdo a la pereza. Fíjate como dice aquí, se le dice malo y perezoso, porque el miedo produce una serie de acciones que para el carácter santo de Dios, ese carácter que a nosotros se nos manda a conocer, porque a Dios no se conoce por lo que Él hace, sino por lo que Él es. Lo que a ti va dándote esa capacidad, esa fortaleza, esa fe, esa seguridad, esa firmeza, esa templanza, ese dominio propio, ese conocimiento, esa fe, esa virtud, ese entendimiento en el conocimiento, es justamente cuando tú logras comenzar a meditar, a reflexionar, a evaluar el carácter de Dios, no sus obras. El pueblo de Israel se le define en un momento determinado en uno de los salmos que ellos iban detrás de las obras, mas Moisés iba detrás del caminar. El carácter de Dios a Moisés le atraía de tal manera que sin importar la instrucción que Dios le diera a Moisés, algo en Moisés recibía para Moisés, y por eso se le considera el hombre más humilde de la tierra, porque él amaba las instrucciones de Dios. Él llegó a esa capacidad de confianza de que sin importar lo que Dios le exigiera, le pidiera, le dijera, él amaba eso. Él sabía que podía confiar en el Señor. Y muchos de nosotros en decisiones pequeñitas sacamos a Dios, no lo consultamos, no evaluamos si lo que yo estoy en este momento decidiendo genuinamente le agrada a Él.
porque nuestros miedos, que están a veces silentes, pero nos hacen actuar, nos llevan lejos de Él. A veces nos llevan opuesto a lo que su voluntad es. Él puede darnos instrucción de tan simple, por eso te hablo del conocimiento, que es lo que Pedro nos refiere aquí, por su divino poder. O sea, ¿cuáles son los bienes que a ti se te ha entregado para que el temor a Dios para ti sea algo correcto? Un temor que produzca en ti la vida de Jesús. ¿Qué se te ha entregado? Lo primero es que se te ha entregado es dunamis. Muchas personas quieren relacionarse con Dios, pero no con el prójimo. Muchos de los hijos de Dios en este momento no entienden lo que para Dios significa la unidad del cuerpo. Esa fe que nosotros recibimos es justamente la fe que hace que todos los miembros del cuerpo vayan creciendo de acuerdo a lo que se le ha determinado. El fémur no es del mismo tamaño que de este tamaño, que este dedito que está acá, porque a este dedo se le confinó ser dedo y al fémur fémur. Pero cuando no vamos creciendo con la dimensión, con la capacidad que se nos ha otorgado, de acuerdo al bien recibido, fíjate que el siervo recibió un talento, hubo otro siervo que recibió 5, y a cada uno le pidió de acuerdo a lo que se le entregó. A veces nosotros, por no conocer esto, queremos vivir lo que no se nos ha dado, lo que se nos ha determinado, y caemos en una serie de afanes que son innecesarios, que ante la eternidad que nos espera, carecen de importancia, pero golpean nuestra mente, llenan nuestro tiempo, llenan nuestra agenda, llenan nuestras metas, nuestros objetivos, y a veces llegamos a la noche sin vivir, solamente respiramos y existimos, que no es lo mismo. ¿Y esto por qué se da? Porque hay una desconexión entre lo que la voluntad de Dios para ti de manera particular y peculiar es, y lo que tú entiendes y crees que es voluntad de Dios. Entonces, para nosotros recalibrar el conocimiento del temor a Dios, necesitamos entender los bienes que hemos recibido. Se nos ha impartido gracia para conocer a aquel que es verdadero, no para actuar, para hacer, para servir al que es verdadero solamente. Si esto no está en el equilibrio que debe de estar, primero conocer para luego hacer, el ser nuestro se va a quedar bajo. Y hay personas que pueden lograr muchas cosas ante los ojos de los hombres, pero no van a tener aprobación de Dios. Jesús lo dijo de la siguiente manera: apartaos de mí, hacedores de maldad, porque yo a ustedes no lo conocí. Gente que estaba sacando fuera demonios, gente que estaba sanando enfermos, gente que estaba operando en milagros. Fue descalificado por Jesús al decirle: yo no los conozco, porque no operaron desde la naturaleza que se les entregó, sino desde el don que corresponde al Espíritu Santo. Todo aquel que ha recibido don del Espíritu, el don es del Espíritu Santo y el Espíritu Santo lo va a utilizar, pero eso no quiere decir que haya grado del Espíritu de Dios sobre ti, al menos que no tengas la sabiduría intencional de ir conociendo a Dios para que tu temor a Él crezca. La palabra del Señor nos recomienda a ver si está por aquí, a ver. A ver. En Hebreos 12, fíjate, 28 y 29 nos dice: ya que estamos recibiendo un reino inconmovible, eso quiere decir que Dios no tiene cambio, ni segunda decisiones como muchas veces nosotros pensamos. La sabiduría de Dios es tan amplia, es tan grande, no tiene ausencia de ningún tipo de conocimiento. Dios no está inventando contigo ni conmigo. Dios no tiene plan A, B y C. Dios tiene un propósito eterno para contigo, y es que la vida de Jesús en ti pueda ser manifestada a través de todo lo que haces, pero sobre todo a través de todo lo que eres. ¿Qué eres? ¿Eres verdad? ¿Eres paciencia? ¿Eres benignidad? ¿Eres humilde? ¿Eres mansa? ¿O eres codiciosa? ¿Eres avaricioso? ¿Eres alguien tan competitivo
que te puedes llevar por el medio a cualquiera con tal de tú lograr tus metas? ¿Eres alguien desleal a la palabra del Señor? Porque en el momento en que tú actúas desde el miedo, empiezas a ser desleal al carácter de Dios. Ellos no caminan juntos. Por eso es que la Biblia dice: el perfecto amor echa fuera el temor. Cuando vas directo a conocer al que es verdadero, lo primero que debes conocer de él no son sus obras, no son sus acciones, sino su carácter de amor. ¿Por qué usted cree que la misericordia de Dios es nueva cada mañana? Porque usted se la agota en el día de hoy. No hay un ser humano que no le agote la misericordia a Dios en el hoy donde está. Pero ¿qué hace Dios? Su carácter de benevolencia, de bondad, extiende la misericordia nuevamente al día siguiente donde tú te levantas. Nuevas son cada mañana su misericordia y grande es su fidelidad. ¿Su fidelidad hacia quién? Hacia la determinación de Él de amarte con amor eterno. Su amor no es condicionado. Por eso es que cuando Dios a ti te escogió, no te escogió por obra de justicia, te escogió por el puro afecto de su voluntad. Tú no puedes preguntarle a Dios qué te agradó de mí, porque no va a haber respuesta. Lo que tienes que preguntarle a Dios es: ¿qué gran amor tienes? ¿Cómo es tu amor? ¿Por qué amas así? Ahí Él va a revelarte a través de la voz del Espíritu Santo lo que tienes que saber para fortalecer el conocimiento verdadero del amor de Jesús sobre ti. Amen como yo les amé. El amor de Jesús no es un amor ficticio, no es un amor fingido, no es un amor condicionado. Cuando Él escogió salvarte, cuando Él te atrajo a Él por medio de la fe, porque tú no lo escogiste a Él, Él fue que te escogió a ti. ¿O tú crees que Jesús te escogió, que tú lo encontraste? No, Él te encontró a ti. Eso dice la palabra. Entonces, estas verdades tienen que volverse creencias, no solo información bíblica. ¿En serio tú entiendes que Dios te amó? La base del temor a Dios es el conocimiento del amor de Dios que fue derramado en nuestros corazones. Esa es la primera base del conocimiento de lo que temor a Dios es, porque ese conocimiento es el que te va a mantener en la voluntad de Dios cuando venga la presión de afuera y cuando venga la presión interna. Nosotros contendemos con dos enemigos principales. El primero es la concupiscencia. Ese vive contigo, duerme contigo, come contigo. Ese nunca te deja porque vive dentro de ti. Y esa corrupción que produce la concupiscencia distorsiona el entendimiento del amor de Dios a nuestras vidas. Y esto tiene que ser restaurado en el último tiempo sobre todo. Estamos en tiempos donde la sociedad ama por lo que hace, donde la mayoría de medios informativos, psicológicos, de consejo coaching, de información, de aparente bienestar, están trabajando insistentemente para que tú te vuelvas el protagonista de la vida de los demás. Pastora, ¿a qué tú te refieres? Estas informaciones que andan sobre nuestra cabeza, dice: si a ti alguien no te da, no te suma, te resta, sácalo. Esta generación no quiere vínculos profundos ni genuinos porque le teme tanto al dolor emocional que prefiere vivir en una burbuja aislado que ser parte de un cuerpo, porque no son entrenados en el amor, son entrenados en el egoísmo que visten luego de amor. La Biblia lo llama amor con fingimiento, porque no es un amor que se sustenta, ni que soporta, ni que permanece más allá de la circunstancia, porque no hemos desarrollado ese tipo de pensamiento, ese tipo de conocer a Jesús. Solamente meditar en las veces que Jesús al día tiene que lidiar con nuestras plagas emocionales, incredulidad, codicia, avaricia, falta de sometimiento a lo que Él establece, a lo que Él quiere. ¿Cuántas veces el contentamiento nuestro está condicionado a lo que yo recibo y no a lo que ya yo recibí en Cristo? ¿Cuántos de nosotros caemos en un afán agobiante que enfermamos el cuerpo porque queremos más, porque el sustento y el abrigo no nos hace estar contentos y vamos detrás de querer estar contentos a través de logros, de metas propuestas? Entonces necesitamos conocer con mayor profundidad el corazón para ser vigilantes.
sobre toda cosa guardada. Usted tiene que guardar eso, porque Dios tiene sus estándares de vida. Se la dio a Cristo y te la entrega a ti, según lo que dice aquí. Nos ha concedido todo cuanto concierne a la vida y a la piedad. Esa palabra usted debería comenzar a preguntarla, a investigar la piedad. ¿Qué es la piedad? ¿Soy piadoso o soy inquisidor? ¿Soy cínico? ¿Soy sarcástico? ¿Soy irónico? ¿O soy piadoso? ¿Soy amable? Estamos en el tiempo donde no hay paciencia para responder. Es una frustración interna que nos lleva a modelar un carácter totalmente opuesto a la vida Zoe, a la vida en el espíritu. Y eso es algo de lo que nosotros hoy tenemos que comenzar a evaluar y replantearnos. ¿Yo vivo la vida Zoe o creo que estoy viviendo la vida cristiana porque voy a la iglesia? Yo estoy convencida que hay más gente inconversa dentro de la iglesia que fuera de ella. Yo creo que hay más hijos de Dios fuera de los famosos templos que dentro del templo. A veces en el templo usted se encuentra cualquier tipo de fruto, de obra, y usted dice, ¿y estos son los llamados hijos de Dios? De hecho, el mundo ahora mismo está consternado porque las acciones de muchos de los hijos de Dios, de la gran mayoría de hijos de Dios, carecen de la realidad del Cristo de la Biblia. Entonces, prestemos atención a esto y en breve volvemos con una mayor claridad de lo que hemos recibido para profundizar en el temor a Dios. Así que nos vemos en el próximo episodio de Conociendo con mayor profundidad el temor al Señor.